Marian, bienvenida al podcast de Conexión Humana. Y para empezar, a mí más que presentar a las personas, me gustaría que tú te presentes y de paso nos cuentes a qué te dedicas y por qué a lo que te dedicas está muy enfocado a la mujer. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí contigo en el día de hoy y bueno, muy contenta de poder compartir con vosotros y con vosotras un poquito de lo que yo soy y un poquito de lo que yo hago. Y bueno, pues comienzo presentándome, soy Marian Galán y soy una de las cofundadoras de Mujeres Caminando la Paz. He trabajado con mujeres desde el año 2005, trabajando con círculos de mujeres, trabajando también con el empoderamiento femenino, he trabajado como directora comercial y liderazgo en ventas y de ahí pasé a trabajar como maestra de escuela, me enfoqué en la psicopedagogía, en la pedagogía y en la cooperación internacional y empecé a trabajar en derechos humanos y derechos de la mujer. Me tocó trabajar en un montón de proyectos sociales en Latinoamérica, en Guatemala, en Perú, en México, con salud reproductiva y con defensa de los derechos de las mujeres. Y es así como comienza toda mi andadura con las mujeres indígenas de varios pueblos de mi querida América, en la que pues compartí con muchas mujeres parteras, curanderas, mujeres que como yo éramos buscadoras incansables de ese otro aspecto femenino distinto al que nos cuentan. Y bueno, me la he pasado también investigando sobre las curanderas de aquí de Iberia, de la zona de la que yo soy parte de España, y también pues investigando muchísimo sobre lo que fueron las sociedades matrilineales antes de Roma y lo que eran también esas sanaciones, esas curaciones ancestrales de la mujer y ese culto sobre todo a lo femenino, a la mujer, a dar la vida, a esas parteras que había en cada pueblo y que ayudaban a traer a los bebés a este mundo. Y de ahí me fui adentrando también en la medicina tradicional y empecé a conocer diferentes formas de cuidado y de sanación de la mujer, tanto de la salud reproductiva, sexual, como de a nivel más espiritual también. Además, me formé como terapeuta acuática, soy instructora de terapias acuáticas, de Jansu, Watsu y Aquadynamic. Y bueno, pues como maestra de escuela he estado también muchos años trabajando, pero básicamente mi labor ha estado enfocada siempre en la defensa de la mujer, la defensa de los derechos y en el trabajo de su salud reproductivo-sexual a través de proyectos sociales, a través de proyectos también de salud. Y es en lo que se basa este programa, en cómo nos lideramos a nosotras mismas, cómo conocemos nuestro cuerpo, cómo conocemos nuestros ciclos y cómo de alguna manera lideramos nuestra vida y los procesos que en ella, bueno, vamos viviendo y cómo fue nuestro pasado para ver cómo enfrentamos y cómo mejoramos nuestro presente. Bueno, ahora que nos has empezado a comentar sobre tu programa, ¿cómo se llama tu programa? Y si nos puedes dar como ejemplos concretos de qué transformación pueden tener las mujeres que se unan a tu programa o que quieran conocerlo, pero para ponerlas un poco más en contexto. Sí, el trabajo que yo hago se realiza siempre desde el útero y desde todo lo que tiene que ver con nuestra salud sexual y reproductiva, ¿vale? Entonces, el programa empezó como algo que tenía que ver con la ayuda a muchas mujeres que venían buscando más el lado espiritual o más el lado de esa ayuda un poco más emocional, pero a medida que fuimos adentrándonos en el trabajo, empezamos a trabajar más a nivel también físico. Por lo tanto, dije, bueno, yo creo que una mujer que no conoce su verdadera identidad y que no está bien posicionada en sí misma, no está enfocada en sus objetivos o en hacia dónde vamos a ir en el futuro. Por lo tanto, creo que hay que enraizarse. Y de ahí viene el nombre, enraizando úteros. ¿Y por qué enraizando úteros? Porque primero nos tenemos que enraizar en quién somos, en de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y es de lo que trata este proceso. Empezar a trabajar y a indagar en quién fuimos, en una retrospectiva hacia el pasado, ver en qué punto nos encontramos hoy como mujeres y hacia dónde queremos ir y diseñar pues un proyecto de vida, un objetivo a largo plazo, a corto, a medio, donde yo os pueda guiar como
experta en ese liderazgo de ver cómo podemos llegar a conseguirlo. Pero sobre todo, ver qué es lo que nos ha estado impidiendo hasta ahora ser quien queremos ser. Entonces, bueno, pues con todo este proceso vamos pasando por un montón de fases en las que vamos aprendiendo también un poquito de cómo cuidarnos a nivel físico, y sobre todo a nivel, pues también de salud sexual, que es muy importante, porque hay muchísimas mujeres pues, que traen un montón de lealtades ocultas del pasado que no saben identificar, que una vez que identificamos eso y lo trabajamos, pues es muchísimo más fácil vincularnos desde una manera distinta y sobre todo tener otra visión de cómo queremos enfocar nuestra vida y nuestras relaciones hacia el futuro. Ok, qué bonito. Este programa, me gusta, te voy a hacer dos preguntas en una, ¿vale? Para que tú más o menos mires cómo las ubicas. La primera es, ¿este programa a qué tipo de mujeres está un poco más recomendado? Si tienen que tener una edad en concreto, si tienen que tener unos conocimientos previos en algo, ¿a qué tipo de mujer está un poco destinado? Y voy a invitar a las personas porque en la descripción tienen el enlace para que conozcan y se puedan descargar el dossier del programa de Marianne. ¿Nos puedas poner un poco en contexto para ti qué es empoderamiento y a las mujeres que no saben lo que son círculos de mujeres, qué son los círculos de mujeres? Sí, bueno, voy a tratar de responderte a todas las preguntas. La primera de ellas es ¿a quiénes va dirigido? Bueno, pues a todas las mujeres que menstruen, o que no menstruen y que tengan esa, eh, digamos, inquietud de sí mismas, sobre todo a nivel de nuestros cuerpos, de nuestros ciclos menstruales, de nuestros ciclos hormonales, de los ciclos en los que nos vemos envueltas, porque nadie nos lo cuenta, desde que nacemos hasta que morimos, las mujeres pasamos por muchas fases, en las que también pues, necesitamos un poco de guía, sobre todo a nivel pues, de qué nos pasa cuando nuestras hormonas cambian, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestra menstruación termina? ¿O qué pasa cuando tengo un problema en el útero, como un mioma o un quiste o un papiloma o algún problema del que, bueno, pues a lo mejor hay veces que tenemos que ver también de dónde puede venir eso, o de mil formas, ¿no? Hay muchas mujeres que vienen a mí porque necesitan encontrarse más seguras, sobre todo en sus relaciones, a nivel sexual también, porque a lo mejor les ha disminuido la libido por algún proceso que estén viviendo, porque de repente tienen algún bloqueo, porque han sufrido algún tipo de abuso o simplemente porque quieren mejorar y conocerse a sí mismas un poquito mejor. Entonces, en el trabajo que hacemos, lo desarrollamos con una piedra, que es la piedra de obsidiana, que es un huevito en el que, bueno, pues vamos a poner toda nuestra atención durante todos esos meses que dura el proceso, que son unos 12 meses aproximadamente, y se introduce de forma vaginal. En ese trabajo, lo que hacemos es trabajar a nivel energético, a nivel físico y también a nivel emocional. ¿Por qué agregamos esto al empoderamiento? Bueno, pues porque creo que es fundamental que en el cuerpo y en el proceso de una mujer aprendamos también, pues sobre todo a manejar nuestra energía sexual, no solo para las relaciones íntimas, sino para crear lo que queremos crear y para ir a empoderarnos y recuperar el poder que nos hace sentirnos también femeninas, sensuales, dueñas de nosotras mismas y enfocadas hacia donde queremos ir. Eso es muy importante porque a veces las mujeres guardan muchos secretos y están muy calladas y realmente muchas de las cosas que les pasan o que nos pasa se podrían resolver de una manera muy fácil y muy sencilla. Y al hacer un trabajo en grupo, pues también es mucho más fácil porque entre los testimonios de todas, pues aprendemos también a, bueno, pues a soltarnos, a adquirir cierta confianza, el vernos acompañadas también favorece nuestra oxitocina, que genera los vínculos que tenemos las mujeres entre nosotras, que es muy importante, y nos ayuda a sentirnos mejor con nuestros procesos, sean los que sean. Los tipos de mujeres que vienen a mí generalmente son mujeres o que son guías de otras mujeres y que se sienten bloqueadas en algún sentido y que necesitan
conocerse más a sí mismas para poder dar lo mejor de sí mismas en sus proyectos personales. Esas son generalmente las mujeres que vienen a mí. Puedo decir que soy una guía de guías, es decir, que a las mujeres que ya tienen empezados sus proyectos, yo les ayudo a entrar en sí mismas y ver cuál es la parte auténtica de sí mismas que pueden ofrecer para que lo que estén entregando sea real y les brinde también el éxito, ¿no? Que eso también es muy importante. Luego, a nivel físico, hay mujeres que acuden a mí pues porque tienen algún tipo de problema. Para eso tenemos que valorarlo porque no me gusta meterme en terrenos que no me corresponden. Entonces, si yo veo que es algo sencillo, que yo puedo solucionar y que lo podemos analizar de forma pues eso, con algún remedio natural o complementándolo con algo más, lo estudiamos, lo vemos juntas y vemos si es posible hacerlo, pero siempre que hago el análisis y el examen de la mujer, si necesita un profesional de la salud, le recomiendo y le derivo siempre a profesionales con los que yo tengo contacto para que les lleven el caso. En el caso del programa, generalmente suele ser para mujeres sanas, mujeres que no tienen grandes problemas físicos, mujeres que a lo mejor tienen un poco de tensión vaginal o mujeres que tienen algún quistecito o algún problemilla que les impide a lo mejor tener sus relaciones de manera habitual, placentera, mujeres que no se vinculan de manera habitual con relaciones sanas, sino que siempre repiten patrones, pues sobre todo de relaciones tóxicas, consigo mismas y con los demás. Mujeres que de repente quieren explorar su cuerpo y quieren aprender, bueno, pues a controlar un poquito mejor sus músculos internos y quieren aprender también pues a vincularse desde otro lugar, a tener más placer en sus relaciones, a controlar su energía para poder, bueno, pues ese poder femenino que tenemos, pues poder sacarlo hacia afuera y poder al final ir consiguiendo metas, que eso también es algo importante, porque como he dicho antes, la energía sexual no es solamente la que se tiene en las relaciones sexuales, sino que es la que podemos utilizar para nuestro día a día, para potenciar nuestra energía vital, que es una energía necesaria para el cuerpo y que con este trabajo, con este tipo de huevos Johnny que se llaman, potenciamos y incrementamos esa energía vital. Seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de las bolas chinas. Pues bien, las bolas chinas vienen de estas piedras que son ancestrales y muy antiguas. Como os he dicho al inicio, a mí me encanta esto de investigar sobre las tradiciones antiguas y de cómo las mujeres se han cuidado durante siglos. Y este tipo de huevos, de piedras, se usaba en la antigua China y lo usaban sobre todo las concubinas del emperador para que sus relaciones sexuales fueran más placenteras. Lo usaban introduciéndolo en la vagina. Primero, para las que eran más jovencitas, se les introducían piedras chiquitas y se les iban aumentando el tamaño para que no le doliesen las relaciones y para que su placer aumentase, con lo cual daban más placer al emperador, algo lamentable, pero que así era en ese momento. Entonces era elitista, porque solo las élites accedían a este tipo de táctica, de prácticas, perdón, y de esta manera, digamos que también su energía vital se incrementaba. ¿Cómo se puede incrementar la energía vital? Pues es muy fácil. Cuando entramos en el climaterio, a partir de los 40 años aproximadamente, nosotras ya nuestra energía del cuerpo no generamos la cantidad de energía que necesitamos. Es decir, nuestro cuerpo genera menos energía. Por lo tanto, toda la energía que necesita nuestro cuerpo y nuestros órganos es, digamos, usada tomada de los órganos como pueden ser riñones, huesos, pelo, por eso también disminuye, bueno, pues el brillo, empezamos a tener canas de las uñas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la energía vital que empieza a disminuir, sobre todo a estas edades, pues hay unas prácticas muy antiguas, milenarias, que vienen del taoísmo, que lo que hacen es ayudarnos a través de este tipo de piedras y a través de ejercicios con nuestros músculos internos vaginales, que lo que hacen es que incrementan esa energía vital. Eso también os lo enseño en el proceso. Es un proceso que se combina, como os he dicho al inicio, la parte física que tiene que ver con este trabajo de la energía sexual y la parte del poder personal que tiene que ver con una revisión del pasado y un enfoque del presente hacia el futuro.
Es decir, como una especie de coaching, vamos a decirlo así, una especie de coaching de lo que fue nuestra vida, trabajar las lealtades ocultas que todavía repetimos, esas lealtades familiares, ese trabajo pues de patrones repetitivos que a veces es inconsciente y luego pues diseñamos hacia dónde queremos ir. Y para eso, bueno, pues hay un montón de mujeres que han vivido estos procesos, que están cumpliendo sueños, están dirigiendo otros grupos de mujeres y muchas que trabajan en los círculos de mujeres. ¿Qué son los círculos de mujeres? Bueno, los círculos de mujeres es algo que es como muy abstracto al principio de entender, pero que a mí me voló la cabeza en el año 2005 aproximadamente, cuando yo empecé a investigar sobre estas prácticas ancestrales de las mujeres y yo pues estudiaba sobre los aquelarres, sobre las reuniones de brujas, sobre los círculos de iluminadas que se reunían para compartir el conocimiento. Yo decía, guau, esto, qué interesante, ¿no? Cómo las mujeres ya desde antaño se empezaban a reunir buscando un poquito saber algo que no les llegaba directamente, pues a lo mejor en el ambiente en el que ellas se desenvolvían en ese momento. Entonces tenían como esa inquietud de beber de otras fuentes, de encontrar otro tipo de alicientes que les ayudara a entender el mundo en el que vivían. Para eso, pues, se formaban esos círculos de iluminadas donde compartían el conocimiento. El conocimiento de aquel entonces estaba prohibido a las mujeres porque no podían ir a la universidad. Entonces ellas con las aristócratas pues se reunían en círculos donde compartían el conocimiento. Vamos a dejarlo aquí. Y entonces las mujeres siempre se han reunido para compartir esas inquietudes, tanto en lo que se llamaron aquelarres, en los que iban al bosque y se reunían ellas pues, para hacer esas prácticas de conexión con la naturaleza, que luego se tergiversaron un poco con la historia y la persecución que hubo posterior, pero también con esa inquietud que tenemos las mujeres de entendernos a nosotras mismas, de entender quién somos, entender nuestros ciclos, eso que nadie nos cuenta porque a nadie nos vienen y nos cuentan cómo es tu menstruación, cómo va a ser tu ovulación, cómo va a ser que te vas a relacionar en tus relaciones sexuales. Ojalá y tuviéramos eso siempre, ¿verdad? Desde pequeñas, que nos lo fueran contando, todo lo que vamos a vivir. Pues los círculos de mujeres nacen, en parte, para ir, digamos que dando respuesta a todo eso, a esas inquietudes, de una manera totalmente espontánea. Empiezan a surgir círculos de mujeres. Me acuerdo que en mi caso empezamos allá por el año 2005 porque había una escritora, Jeanne Sinaud Bolén, que escribió un libro que yo creo que fue un bestseller y que a muchas nos cambió la perspectiva, que se llamaba El millonésimo círculo, donde ella hablaba de que las mujeres teníamos que volver a reunirnos en círculo y que de cada círculo, si salían diferentes otros círculos y luego de esos círculos más círculos, el cambio que todas necesitamos, que todas queremos para este momento que estamos viviendo sería posible. ¿Y por qué el cambio que necesitamos? Porque vivimos en un mundo muy masculino y necesitamos las mujeres volver a reafirmarnos, volver a reencontrarnos con nuestro lado femenino real, no con el que nos diseñan o con el que quieren que sigamos, sino con el que realmente somos, con nuestra verdadera naturaleza, con nuestros ciclos hormonales, con nuestros ciclos menstruales, con lo que deseamos las mujeres, con lo que realmente queremos, con cómo son nuestros cuerpos, cómo estamos diseñadas a nivel biológico, porque aunque queremos negarlo, tenemos un cuerpo que está diseñado para ciertas funciones y que a veces pues tenemos que hacer caso a lo que nos está pidiendo el cuerpo y ver por qué nuestro cuerpo reacciona de una o de otra manera. A veces simplemente una enfermedad que aparece puede ser por una reacción de un cuerpo pues que no está siendo escuchado, ¿verdad? O un sistema nervioso que está demasiado excitado. Entonces, todo eso forma parte de esas inquietudes que tenemos las mujeres y de que de alguna manera empezamos a buscar. Como no teníamos dónde en ese tiempo, pues empezamos a hacer círculos. Empezamos a hacer círculos en los que nos reuníamos a lo mejor las amigas y empezábamos a lo mejor pues a leernos un oráculo, a ponernos unas velitas, a hacer algo como ritual mágico, místico, que no estaba en nuestro cotidiano, en nuestro día a día.
Y ahí empezábamos a hablar y empezábamos a compartirnos, pues cómo estábamos, qué inquietudes teníamos, cómo era nuestra vida. Y empezábamos a contarnos pues un poco sobre nuestra vida sexual, sobre nuestra vida personal, sobre nuestras relaciones, pero no la típica reunión de amigas, sino en círculo, haciéndolo algo más sagrado, como más especial. No sé si habéis visto la película de La tienda roja, os No. la recomiendo. Es una película que habla de, bueno, pues de las mujeres en la época de Abraham, que se reunían cuando menstruaban en una tienda roja y en la que ellas ahí encontraban ese momento de intimidad en el que tenían sus diosas y sus ídolos, donde ellas pues hablaban de esos secretos femeninos, ¿no? Y creo que eso se ha perdido. Se perdió con las religiones patriarcales y en esa película se puede ver muy bien también, bueno, pues cómo se impuso la nueva religión y se fue eliminando totalmente las religiones de la diosa, ¿no? Donde a la mujer se le veneraba el parto, la crianza, bueno, pues desde esas sociedades matrilineales en los que la mujer y el hombre eran iguales en todos los sentidos, ¿no? Y en los que había ídolos de dioses, tanto femeninos como masculinos, y en los que de alguna manera se conservaba cierta sabiduría del cuerpo de la mujer. Tampoco había médicos, tampoco había hospitales, entonces había muchas mujeres, sobre todo mujeres parteras, curanderas, que eran los médicos de aquel entonces, sobre todo pues cuando atendían un parto, cuando una mujer se le complicaba, pues estas mujeres eran las que tenían todo el conocimiento de las hierbas para poder atenderlas. En esas inquietudes pues aparecen estos círculos donde nosotras pues nos reunimos y donde empezamos a reunirnos ya también con abuelas y mujeres más mayores, más experimentadas que nosotras, que nos guían a las que todavía tenemos que caminar, el camino que ya ellas han caminado, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito que se vuelvan a recuperar esos círculos de mujeres en los que volvamos a compartir el conocimiento de las mujeres. Mujeres que recibimos a una niña que le viene su menstruación y le hacemos un ritual hermoso en el que todas las mujeres la contamos lo que le va a pasar, en la que la decimos que es algo maravilloso porque a partir de ahora puede ser mamá y dar vida y todos los meses va a recibir un sangrado que le va a pasar esto y esto y esto, y que se puede curar y se puede calmar los dolores así, 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 y que vamos a estar nosotras para todo lo que ella necesite, de todas las cuestiones, preguntas y dudas que le surjan. Y al final ese círculo se puede hacer de muchas formas. Podemos hacer un círculo entre las mujeres de la familia, podemos hacer un círculo con las amigas, podemos hacer un círculo terapéutico en el que a lo mejor pues lo que se traten ya sean otros temas y el círculo lo dirija una terapeuta, pero también se pueden hacer círculos espontáneos entre mujeres de la comunidad, donde cada día lo guíe una y ponga al servicio de las demás pues su conocimiento, cosas que ella sabe, que ella conoce. Y de Tu esa programa, manera nos vamos. tu programa sería un círculo de mujeres. Es un círculo virtual, sí. Sí. Somos un grupo de mujeres. También hago círculos presenciales. eh, y este trabajo lo hacía presencial hasta que, bueno, me tuve que venir a España por razones personales y empezamos a hacerlo online porque mis amigas, mis mujeres me empezaron a decir que querían saber lo que yo sabía y querían que les contara cosas y querían que trabajáramos juntas y querían descubrir todos estos misterios y empezamos a trabajar online. Y de esta manera nos une a mujeres de todos lados, de todas las provincias, de todos los países y de esta manera pues ya hemos llegado a más de, pues no sé, si 1.500 mujeres a lo mejor desde que empecé a hacerlo online. Y para mí es muy bonito también el que podamos compartirlo así, porque es una manera también muy íntima de compartir. Lo que se habla en las reuniones no se graba, es una sesión terapéutica en la que no se cuenta fuera y de alguna manera pues a todas nos ayuda el estar juntas, nos motiva a seguir el trabajo, pero sobre todo nos ayuda. Digo nos ayuda porque a mí me ayuda también. O sea, aquí yo soy la guía, pero yo aprendo con cada mujer, porque lo mejor y también una de las cosas que aprendemos es a no imitar a otras, sino a aprender unas de otras, no sentirnos superiores, sino a dar lo mejor de nosotras para que las demás florezcan también y eliminar la competitividad. Es algo que también enseño mucho en estos procesos, porque siempre el unir eh, dones, el unir saberes, nos va a potenciar al doble.
de si me meto en este nuevo, en esta nueva tendencia individualista que nos conduce al aislamiento, en el que pensamos que solas podemos hacerlo todo y no es verdad. Para nada. Vivimos en una sociedad en la que dependemos unos de otros. Entonces, para mí el trabajo siempre es grupal. Y las reuniones siempre las fijamos en función de cuándo puede cada una, es decir, hacemos una reunión en la que decidimos cuándo vamos a hacer las reuniones semanales para que todas puedan asistir. Somos asamblearias, circulares, y recuperamos esa energía femenina circular para todo el trabajo. Entonces, bueno, pues creo que es muy bonito también el poder compartir con otras mujeres y ver, bueno, pues cómo lo llevan, cuáles son sus experiencias, qué nos pueden aportar. Como anécdota te puedo contar que a veces tenemos astrólogas o mujeres muy sabias en muchas materias y nos dicen, no, hoy no podemos hacer esto porque viene la luna tal o tenemos tal eclipse y entonces pues también es una manera muy bonita de irnos, bueno, pues Nutriendo. nutriendo, sí, haciendo como ese entramado hermoso del círculo en el que todas formamos parte y en el que todas somos igual de importantes y de valiosas. Y es muy bonito también ver como mujeres que pues no tenían a lo mejor, no sentían placer en sus relaciones, cómo van evolucionando y de repente van recuperando la libido y van teniendo relaciones placenteras y cómo su entusiasmo empieza a crecer y cómo empezamos a contarnos, bueno, pues todo lo que nos va pasando, pero vamos viendo la evolución de todas. Y es tan bonito, porque es como ir en un viaje juntas en el que vamos viviendo muchas aventuras, en el que vemos la evolución de todas. Y al final, pues es maravilloso cómo podemos, bueno, pues de alguna manera enriquecernos juntas. Ese es Bueno, el objetivo. al final de este vídeo van a encontrar una recopilación de muchos testimonios de mujeres que ya han pasado por el programa de Marian. Pero Marian, ya para ir cerrando el podcast de hoy, si nos puedes contar brevemente alguna anécdota de una mujer que haya entrado con una problemática y lo haya resuelto dentro de este programa, así muy brevemente. Bueno, pues tengo muchas anécdotas, no sé por cuál empezar, pero quizá las más Una sola, bonitas son con una sola. las más bonitas son de las mujeres que a lo mejor no podían tener hijitos o estaban en la búsqueda y no eran capaces porque estaban en un momento pues más nerviosas o porque tenían que hacerse una limpieza uterina o porque estaban en algún proceso en el que les impedía personalmente pues que ese bebé llegara. Y ya tengo muchos sobrinos obsidiana y sobrinas que han venido a este mundo después de los procesos, incluso en medio de los procesos. Tengo dos que estábamos, tres que estábamos haciendo el proceso y en mitad del proceso dijeron, chicas, chicas, tengo que dejarlo porque me he quedado embarazada. Y la fiesta y la algarabía de todas fue algo que no vamos a poder olvidar. También tengo algunos casos de mujeres pues, que tenían papiloma y que después del proceso ha desaparecido, mujeres que han mejorado o que les ha desaparecido algún quiste de manera natural, totalmente, bueno, pues en los 12 meses de trabajo ha desaparecido y sobre todo en los testimonios que vais a poder ver, pues vais a ver también cómo ha sido para cada una de ellas esa evolución personal, que es lo más importante. La evolución personal, cómo ha sido la evolución en las relaciones, cómo se han quitado un gran peso de encima o simplemente han eliminado creencias que les estaba impidiendo pues seguir adelante y avanzar en sus proyectos. Yo creo que eso es lo más importante. Como anécdota te podría contar una, pero es que tengo tantas que no sé de verdad por cuál Bueno, empezar, pero como vais a poder ver los testimonios, pues ahí vais a poder escuchar de primera mano muchas de esas anécdotas de y las en la que... descripción también se van a encontrar el enlace al canal de YouTube de Marianne, que próximamente va a crear un podcast súper interesante y seguramente también de allí van a salir muchas anécdotas, porque en ese maravilloso podcast de Mujeres Caminando la Paz, pues van a haber muchas historias muy bonitas entre mujeres. Marianne, muchísimas gracias. Y si te quieres despedir con alguna frase o algún mensaje cortito, con ese ya terminamos el podcast de hoy. Sí, yo creo que es muy importante recordar quién somos, de dónde venimos, recordar nuestra raíz, enraizarnos. Una de las cosas que trabajamos en este proyecto es la raíz, es enraizarnos, es alinearnos con quién somos, con nuestro objetivo. Y yo diría que quien desconoce su raíz está abocado a olvidar de dónde proviene, ¿no? A olvidar su memoria. Entonces creo que
un pueblo es invencible cuando tiene claro de dónde proviene. Y para eso estamos las mujeres recordando que somos las que parimos y que somos las cuidadoras y las guardianas de la vida, y de ahí viene el mundo, ¿verdad? Porque es de nosotras de las que sale todo, con la colaboración siempre en equilibrio con lo masculino hermoso, que es quien nos pone la semilla, y gracias a esa unión pacífica de ambos y esa complementación podemos llegar a conseguir esa paz, esa armonía, ese equilibrio que todos buscamos. Así que vayamos a eso. Bueno, para mí la verdad que fue muy potente. Para mí hubo un antes y un después en mi vida, tanto a nivel personal, como con mi familia, con la pareja, con amistades. Entonces realmente yo lo súper recomiendo, este trabajito personal. Además apareciste así como yo lo pedí al universo y a través de alguien que me mandó la información de lo que hacías, conecté rápidamente contigo. Así que yo lo súper recomiendo a todas aquellas mujeres que quieran realmente hacer un cambio en su vida y que estén preparadas para lo que después viene. Así que para mí fue un año, lo que digo, de mucha transformación y de mucho movimiento interno que es necesario para realmente ver si realmente quieres un cambio en tu vida. La verdad que me encantaron los ejercicios, todo el trabajito personal y para mí fue un trabajito de crecimiento personal bastante potente. Así que yo lo súper recomiendo. Hola, buenas. Bueno, yo hice la terapia de la obsidiana hace 3 años ya. Fueron 9 meses en total y realmente me ayudó mucho a conectar con toda mi sexualidad femenina, me ayudó a conectar muchísimo con mi madre, con los dolores que había ahí enterrados de todo un linaje materno pues muy extenso. Y recuerdo que fue una etapa de transición durísima. A esos 9 meses a mí en mi vida personal me pasaron muchas cosas y fue increíble tener esa red, aunque fuera a través del WhatsApp. Fue realmente muy bonito conectar con otras mujeres que no he llegado a abrazar nunca, pero que las abracé y conecté con ellas, pues es un lugar muy íntimo y muy bonito, ¿no? Marian Galán es una persona súper bonita, muy profunda, muy directa, muy profesional, con mucha experiencia, con mucho rodaje, que eso, pues que realmente supo pues conectar conmigo y con las demás, ayudándonos en temas que es difícil de hacer, ¿no? Porque al final salieron muchas heridas de todas, de muchas maneras, pero gracias a sus rituales, a las canciones que fue compartiendo, a los poemas, pues no dejó de empoderarnos, de inspirarnos, de ayudarnos a conectar con todo esto que al final, pues hoy en día, poco a poco, gracias a todas, pues se va hablando más, pero que son temas que están muy ahí, ¿no? Muy olvidados. Entonces, bueno, yo ya había leído libros sobre la sexualidad femenina, sobre el ciclo de la mujer y sobre las 13 lunas del año, ¿no? Pero sin duda ella me ayudó muchísimo más. Así que bueno, lo recomiendo mucho y gracias, Marian. Bueno, yo tenía muchas ganas de trabajar con Marian, la conozco de hace ya años. Es una persona que a mí, una mujer que a mí me inspira totalmente, confianza, además de inspiración pura y dura, lo que supone el que te despierte, ¿no? Esa inspiración, ¿no? Esa esencia que tenemos, ¿no? Y a mí Marian me despierta mi propia esencia, mi ganas de hacer cosas, mi creatividad, tal y como es ella, me despierta eso. Entonces, pues yo tenía ganas de trabajar con ella y cuando ella, bueno, pues sacó un grupo de iniciación con la obsidiana y tuve la oportunidad, pues me animé y lo hice. Es un trabajo súper bonito. Yo destacaría en primer lugar dos cosas. Una, la comunidad y la convivencia que había entre el grupo de mujeres que formamos. Era precioso cada reunión que teníamos. Las reuniones eran online, pero aún así se creaba una energía preciosa, preciosa, súper creativa, súper amorosa, un espacio seguro donde podías compartir lo que tú sintieras sin ningún tipo de problema, porque además no te iban a juzgar.
al menos yo jamás me sentí juzgada durante esas reuniones cuando además compartían, era muy bonito. Y además también, pues a nivel individual, sané y sigo en el proceso, ¿no? De sanar tanto los diferentes arquetipos que tenemos las mujeres, ¿no? Además de hacer un trabajo de introspección en el que me encontré a mí misma y de una manera en la que pude sanar heridas de la infancia, heridas con mamá y heridas pues conmigo misma, ¿no? Y bueno, tuve una conexión también muy chula con la obsidiana. Era algo que yo cuando me ponía a meditar con ella, pues sentía como magnetismo, sentía como que era un momento mágico, era un momento único en el que yo me encontraba realmente en estado meditativo e introspectivo y sentía que aquello pues tenía un efecto, ¿no? Aquel momento, aquel rato en el que yo meditaba con la obsidiana. Además también el cuaderno que escribimos, la bitácora, como Marian le llama, como le llamábamos, eh, lo que se escribía ahí, lo que yo escribía ahí, no me, ¿cómo diría? No me, no me saldría en un estado, digamos, ordinario de conciencia. Yo creo que aquello, claro, con el trabajo que estábamos haciendo, lo que estábamos despertando, la obsidiana, el magnetismo, ¿no? Y el poder que tiene la piedra, pues todo eso hacía que eran escritos, ¿no? Lo que nosotros compartíamos, lo que nosotros escribíamos en esa bitácora, eran cosas que suponían, pues eso, eran sanadoras, era terapéutico totalmente, ¿no? Bueno, así que si os estáis pensando en formar parte de este trabajo, de esta iniciación, yo os animo a que probéis, porque por probar no se pierde nada y sí se puede ganar muchísimo. Así que bueno, os animo de verdad. Marian es maravillosa, es una mujer medicina, como se suele decir hoy en día, una mujer muy sabia, aparte de que tiene una energía súper potente y ella misma un ser humano excepcional. Así que solamente por eso vamos. Yo la elegiría y además el trabajo con la obsidiana es súper poderoso, súper potente y súper bonito. Muy bonito. Y el grupo de mujeres que se crea es precioso también. Así que bueno, Hola, me llamo Magdalena. Justo acabo de terminar la iniciación o la terapia del empoderamiento con Marian Galán a través de la preciosa y mágica piedra o cristal de obsidiana. Os cuento que para mí ha sido un viaje, es un viaje de un año con diferentes etapas, donde tocas tu niña, donde tocas tu madre, donde tocas tu poder, tu creación, donde tocas tu sexualidad, donde tocas también al final tu empoderamiento. Descubres mucho sobre ti misma y es un proceso, es una transformación muy, muy grande durante un año. Descubres tu mujer divino, descubres el amor hacia ti mismo, descubres a soltar lo que ya no te sirve, descubres ceremonias, rituales, lo aplicas en tu vida. Y esta iniciación es como un caminito hacia ti misma,